Dios bendiga a esta estimada audiencia. Como dice su palabra, si confesamos nuestros pecados, ¿qué quiere decir esto? Que es necesario de que nosotros confesemos los pecados que nosotros hemos cometido delante de la presencia de Dios. ¿Cuál es pecado? Pues todos los gestos, actitudes, obras, acciones que nosotros hayamos hecho que hayan ofendido a nuestro Padre Celestial. ¿Ve? Entonces, debemos de confesar, reconocer que hemos pecado. ¿Qué pasa? Si tú no reconoces que tú has pecado delante de la presencia del Señor, entonces estás diciendo que Dios es mentiroso, porque en su palabra claramente dice que por cuanto todos pecaron son destituidos de la gloria de Dios. Sí, nosotros confesamos al Señor Jesucristo, Dios nos limpia de todo pecado, correcto, los lleva por medio de la sangre de Cristo, nos los quita. Pero la pregunta es, ¿no te viene una mentirita blanca de cuando y vez? ¿O una actitud arrogante o prepotente o altiva? O cualquier gesto, una negatividad, un egoísmo. O sea, cualquier cosa que te condena, que no te hace crecer. ¿Ve? Si nosotros no confesamos los pecados, si no aceptamos de que nosotros fallamos, pues hacemos a Dios mentiroso. Porque no podemos decir 100% perfección cuando en realidad no hay 100% perfección si te llegas a molestar con un gesto. Te pasa de repente algo y dices algo que no era coherente, que no era cierto, no era real, pero para salir del paso. Y entonces incurrimos en pecado cuando actuamos así. ¿Qué pasa? Que el Señor quiere que confesemos los pecados, o sea, que reconozcamos cuando nosotros estamos fallando delante de su presencia. Porque si decimos que no estamos pecando, pues, como ya te dije, hacemos a Dios mentiroso. Entonces, condenamos a uno que se ha visto un pecado visible, pero el que no se le ve el pecado visible, piensa que está bien, y es mentira. Si la persona está mal delante de los ojos de Dios, pecado es pecado, no importa el tamaño o la magnitud que tenga el mismo. ¿Qué debemos de hacer? Pues reconocer las fallas delante de Dios, reconocer que somos imperfectos, que a través de Dios es que podemos alcanzar la perfección, buscar la perfección día tras día. Mira, Él es fiel, nuestro Padre es fiel y es justo para perdonarnos. Él quiere perdonar nuestros actos que le ofenden, nuestras actitudes que le ofenden. Todo lo que hagamos que desagrada a Dios. Ve el pueblo de Israel, a cada ratico hablaban y de tanto hablar, pecaban. ¿Por qué? Porque decían que cómo era posible que lo fueran traído a ese lugar, a pasar hambre, donde no había agua. O sea, tantas cosas. Ve el mismo Pedro. No negó 3 veces al Señor antes que cantara el gallo. Y entonces, ¿eres tú más santo que Pedro? Imagínate. ¿Eres tú más santo que Pablo? ¿Eres tú más santo que cualquiera de los apóstoles? Somos imperfectos. Pablo reconocía de que era humano y que cometía errores, que anhelaba hacer algo en su espíritu, pero en su carne hacía otra cosa, que no era la apropiada. Entonces, Pedro pecó y sobre él constituyeron la iglesia. ¿Qué pasó? Que Pedro se arrepintió de lo que había hecho. Él se arrepintió y Dios quiere que tú también te arrepientas de todas las cosas malas. Mira, para poder justificarte, el Padre está dispuesto a justificarte, a perdonarte. Dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Qué está diciendo? Nuestros, que son nuestros pecados cometidos por nosotros. Él está dispuesto a limpiarnos de toda la maldad que pueda haber entre nosotros. El rencor, la ira, la contienda, la disensión, la envidia, la herejía, los homicidios, las borracheras, las orgías. O sea, todo pecado que pueda haber cometido el ser humano, Dios está dispuesto a perdonarle. Pero depende de ti. No pienses que porque alguien mató a una persona no es lo mismo que una mentirita blanca que tú digas pecado.